Feliz domingo para todos. Ya es el domingo 22º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje de salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que, cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedaré recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Evangelio es una lección de lo que debe ser la humildad. Primero, quiero destacar que esta escena que nos narra el evangelista San Lucas acontece en sábado, un día de descanso. Sin embargo, hay cosas que no descansan, como la soberbia, como el sentirse más que los demás, como el querer humillar a otras personas. Por eso Jesús, viendo precisamente cómo el ser humano quiere ser reconocido por los otros, quiere ocupar siempre los primeros puestos, aprovecha la ocasión precisamente para dar una enseñanza y da dos parábolas que hablan precisamente de la humildad. No precisamente son lecciones de unos buenos modales, sino sobre todo es la mirada de Dios que es distinta a la mirada del ser humano. Y donde el hombre no ve maldad, no ve un fondo, Dios nos lleva de estas realidades humanas al fondo, a buscar qué es lo verdaderamente importante. Por eso Jesús nos enseña que la humildad nos hace grandes. La humildad, la palabra humildad, viene de humus, tierra. Y esto nos da a entender que una persona humilde es aquella que nos dice y sabe reconocer cuáles son sus virtudes y sus defectos, cuál es su grandeza y cuál es su pequeñez, cuáles son sus límites. No es cuestión de sillas y lugares, es cuestión de actitud de corazón. Porque en el banquete del reino de los cielos, es Dios quien designa el puesto. No es malo ocupar el último lugar. Es malo pensar que merezco el primer lugar. Es malo quedarse siempre en el último lugar. Y es que nosotros tenemos que ser conscientes que muchas veces necesitamos el reconocimiento de otras personas. Y sin embargo, el único reconocimiento válido, el único honor, es aquel que viene de Dios. Por eso Jesús nos invita a reconocer que solamente de Él podemos recibir el honor y la verdadera grandeza, que ya hemos recibido porque somos imagen y semejanza del Creador. Por eso, proceder con humildad da la grandeza necesaria que solamente viene de Dios. Él que siendo rico se hizo pobre. Él que siendo Dios se anonadó para tomar nuestra pequeñez, nos ha puesto el máximo ejemplo de humildad para vivirlo día con día. Y es que la humildad no es sinónimo de debilidad. Por el contrario, la humildad es sinónimo de grandeza al reconocer cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones. La siguiente parábola que Jesús da a propósito de que lo habían invitado a este banquete es una comparación de no actuar con intereses mezquinos, no actuar de una forma interesada. Y es que el ser humano
tantas ocasiones sigue ese mismo patrón de conducta. Invito para que me inviten, doy para que me den, hago esto con la intención de. Y Jesús aprovecha precisamente para decirnos que Dios no es interesado, Dios no es mezquino ni egoísta, su mirada es diferente a nuestra propia mirada. No se trata de hacer a un lado a nuestros familiares, a nuestros conocidos y amigos, no, es una parábola. Y el significado está precisamente en hacer las cosas sin el más mínimo interés, porque lo que podríamos esperar de los demás, Dios nos lo puede dar a nosotros mismos. La más grande recompensa estará precisamente al final de los tiempos, cuando Él, aquel que se humilla, lo engrandezca, lo llame a su lado y le diga: ven a formar parte del reino para ti preparado desde la creación del mundo. Hermanos y hermanas, que el Señor, que es el humilde por excelencia, nos enseña a nosotros a vivir con humildad, con sencillez, para poder recibir de Él la gracia y el honor que Él da a sus hijos, y que la celebración de esta Eucaristía sea el banquete donde Él mismo nos asigna el lugar, de invitados a su mesa, a alimentarnos de Él, para ser precisamente como Él quiere que nosotros seamos. Amén. Que Él nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios le entregó a Nabucodonosor grandeza, reino, gloria y majestad, y en su palacio todo floreció. Gobernaba hasta el último en la tierra, sobre ciudades, naciones y lenguas, pero su corazón